Es un placer estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine semanal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. Taiwán denuncia una vez más la presencia militar de aviones y barcos de China en sus alrededores. Esto en momentos en que llega el primer desacuerdo entre China y Estados Unidos sobre la isla bajo el segundo mandato de Donald Trump. Crisis de natalidad en India. Algunos estados del sur del país más poblado del mundo vienen registrando un descenso demográfico considerable en los últimos años, algo que preocupa al gobierno por las consecuencias que esto podría acarrear en varias materias. Analizamos en esta edición. Corea del Sur denuncia que Corea del Norte está desmantelando una instalación en su complejo turístico del monte Kumgang, utilizada para albergar reuniones entre familias separadas después de la Guerra de Corea. Iniciamos este recorrido por el continente asiático con las recientes denuncias de Taiwán de la presencia de 41 barcos y 9 aviones chinos alrededor de la isla. Se trata de la primera actividad militar importante de China en Taiwán este año. Este hecho coincide con el paso de una fragata canadiense por el estrecho de Taiwán, que despertó la ira de Beijing, pues recordemos que China reclama soberanía sobre Taiwán. Adrián Foncillas, corresponsal de France 24 en Beijing, nos amplía. Era solo una cuestión de tiempo que la creciente densidad de barcos de guerra en el estrecho de Formosa, tanto chinos como de aliados occidentales, elevara la temperatura de las aguas. La semana pasada, una nave estadounidense surcó el estrecho por primera vez desde que Donald Trump estrenara su segunda presidencia, lo que generó los previsibles lamentos chinos. Este fin de semana fue un barco canadiense que fue acusado por la Marina china de causar problemas de forma deliberada y de socavar la paz y estabilidad en la zona. Todo fue escrupulosamente legal, respondió Ottawa, que, como es habitual en aliados como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, definió esas aguas como internacionales. Ocurre que China las considera propias y juzga esos paseos marítimos como provocaciones inaceptables. Para subrayar su postura, ha vuelto a enviar a la zona a su ejército, hasta 41 cazas y 9 barcos de guerra contó Taipei cerca de sus aguas el lunes pasado, una cifra poco habitual. El estrecho, ha recordado Taiwán, no pertenece a China y cualquier tensión ahí amenaza también a la seguridad global. No era arriesgado pronosticar que al estrecho le esperaban tormentas. Por un lado, la victoria ahora hace un año en las elecciones taiwanesas del Partido Democrático Progresista de raíz independentista y liderado por Lai Ching-te, al que Beijing considera aún más extremista que a su predecesora. Y por el otro, la llegada del siempre imprevisible Donald Trump. Por un lado, ha culpado a Taiwán de robarle la industria de los microchips y fomentado las dudas de su compromiso a defenderla en caso de ataque chino. Pero, por el otro lado, ha modificado la web del Departamento de Estado. En el nuevo redactado ha desaparecido la vieja oposición a la independencia de la isla y, a cambio, se muestra el apoyo a la participación taiwanesa en organizaciones internacionales. India busca que sus habitantes tengan más hijos, algo que suena paradójico, ya que desde 2023 se convirtió en el país más poblado del mundo. Especialmente en estados del sur como Andhra Pradesh y Tamil Nadu, las tasas de natalidad han venido cayendo drásticamente, pues de 5,7 nacimientos por mujer que se daban en 1950, la tasa actual ha llegado a 2 nacimientos en promedio por mujer. Esto ha generado preocupación en las autoridades por las consecuencias que este descenso demográfico puede causar en diversos niveles, tanto económicos como sociales e incluso electorales. Para hablar sobre este tema, le doy la bienvenida a Srinivas Kohli, profesor de demografía en el Instituto Internacional de Ciencias de la Población de Mumbai. Profesor Kohli, gracias por aceptar esta invitación y quiero empezar preguntándole por qué esta baja natalidad se da principalmente en los estados del sur de India. Los estados del sur de India implementaron efectivamente unas políticas de planeación familiar. Ya ha ocurrido desde hace un tiempo. India es el primer país en adoptar un programa oficial de planeación familiar desde 1950. Y los estados del sur de India han implementado esto con muchos incentivos para buscar la reducción de las tasas de natalidad. Eso ha llevado a un gran declive de población en estos estados. Kerala, por más de 3 décadas, ha estado por debajo del nivel de reemplazo.
de fertilidad, y esto ha sido por 2 décadas así. Lo mismo ocurre en Andhra Pradesh. Esa es la razón por la cual ahora esos estados han estado mostrando esta variación. La mayoría de estados tienen tasas de fertilidad más bajas que muchos países del primer mundo. Y esto puede poner en peligro nuestra economía. Profesor, ¿qué consecuencia puede traer estos cambios demográficos en la economía y también en el padrón electoral? Sí, el factor principal para esta reacción política, para las bajas tasas, parte de las consecuencias políticas que vendrán cuando India reorganice sus fronteras parlamentarias. Y al hacer esto, la población es uno de los factores principales. Desde que estos estados han estado presentando más bajas tasas de fertilidad, su población, la parte de población, considerando la total, ha declinado. Y como consecuencia, estos estados tienden a perder escaños parlamentarios. Esto ocurrirá en el próximo censo. La Unión de India va a asumir esta reorganización basada en la nueva población presentada por el censo. Si esto ocurre, Tamil Nadu va a perder cerca de 9 escaños parlamentarios, Andhra Pradesh va a perder cerca de 5 escaños y Kerala va a perder alrededor de 3. Eso es uno de los factores principales, una de las reacciones políticas principales en referencia a las tasas de fertilidad y su impacto a largo plazo. Profesor, viendo el panorama de tener cada vez más adultos mayores, ¿está el Estado indio en la capacidad de poder cuidar de ellos? Sí, ese es uno de los mayores desafíos que India va a tener que enfrentar en el futuro, porque India es uno de los estados que presentan mayor población que envejece en el mundo. Básicamente, a la tasa en la que India está ocurriendo en esto, está siendo un problema. De aquí a 2 años, esa tasa va a duplicar. La duplicación de esta población en edad está ocurriendo en un periodo de tiempo mucho menor al normal. Es la velocidad del envejecimiento. La infraestructura pública en India para la gente de edad no está desarrollada todavía. También hay que decir que hay unos niveles económicos mucho más inferiores. Por ejemplo, observamos la tasa total de fertilidad del número promedio para mujeres en Andhra Pradesh es de 1.5. Es menor al de Francia. Pero si uno mira al ingreso per cápita de Andhra Pradesh, es casi 20 veces menos que el de Francia. Es una razón muy grande por la cual el envejecimiento es una gran preocupación. Va a ser una gran crisis poblacional en el futuro. Profesor Goli, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Gracias a usted. Corea del Sur denuncia que su vecino Corea del Norte inició el desmantelamiento de una instalación en el monte Kumgang, destinada a los encuentros familiares de aquellos que fueron separados durante la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. Se trata del más reciente capítulo de tensión entre Seúl y Pyongyang. Ramiro Cueva Verena nos lo cuenta. El monte Kumgang, la razón de una nueva tensión en la península de Corea. Corea del Sur denunció que su vecino, Corea del Norte, está desmantelando instalaciones del complejo utilizado para el encuentro de familias separadas por la guerra.
Seúl criticó este movimiento de Pyongyang, tildándolo de acto antihumanitario. El gobierno expresa su profundo pesar por el desmantelamiento unilateral por parte de Corea del Norte de una instalación construida según un acuerdo entre las dos Coreas e insta al norte a suspender inmediatamente todas esas acciones. Este complejo en el monte Kumgang, dentro de territorio norcoreano, pero próximo a la frontera compartida, fue financiado por Seúl en 2008, con un coste cercano a los $38 millones, un detalle no menor para el gobierno surcoreano. Pyongyang amenazó con desmantelar el lugar en 2019, un año después del encuentro entre familias separadas. Demoler el centro de reunificación es un acto antihumanitario que pisotea los deseos de las familias separadas, así como una grave violación de nuestra propiedad estatal. El complejo turístico, junto a la zona industrial de Kaesong, que dejó de funcionar en 2020, fueron dos proyectos simbólicos de acercamiento entre los países montados en una zona desmilitarizada. 2018 fue el último año donde el complejo del monte Kumgang fue utilizado para realizar un encuentro entre familias separadas por la guerra de Corea y que estuvieron 70 años sin verse. Según cifras del gobierno surcoreano, solo 36.941 de las más de 130.000 que estaban registradas en el plan de reunificación familiar continúan con vida. Y para el cierre les dejo este dato. El nombre oficial de Bangkok, la capital de Tailandia, es literalmente un trabalenguas que incluso para mí en este caso es casi imposible de pronunciar. Es una frase que tiene sus raíces en las lenguas pali y sánscrito y significa en español ciudad de los ángeles, gran ciudad de los inmortales, magnífica ciudad de las 9 gemas, sede del rey, ciudad de los palacios reales, hogar de los dioses encarnados, erigida por Vishvakarman a instancias de Indra. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos y no olvide nuestra cita semanal. Es frágil, pero poderosa. Un manjar en nuestro mundo moderno. Ganarla requiere honestidad, compromiso y una exigencia de independencia. Se nutre del debate, la discusión y el intercambio de ideas. El poder y la manipulación no la intimidan. Es enemiga de opresores y dictadores. Es piedra angular esencial de la democracia. Ya sea en francés, español, inglés, árabe o cualquier otro idioma, su valor es el mismo. Es vital para todos en cada rincón del mundo. Sin ella, la libertad de pensamiento es imposible. La confianza, la razón por la que existimos. France 24, liberté, égalité, actualité. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Cada año, miles de personas salen de sus países, buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y France24.com.